¿Cuál es el más terco? Alejo. Andrés. ¿El más organizado? Alejo. Yo. ¿El más intenso? Depende. Andrés. ¿Cuál vende más? Andrés es el de las ventas. Y tú eres el financiero. Yo soy el de las yo soy el que le dice que ojo con los números. Son amigos y socios. Llevan 11 años emprendiendo juntos y hoy transforman hasta 150 toneladas de producto al mes. Alejandro es administrador de empresas, Andrés abogado. Se conocen desde los 4 años y aunque hoy hablan de crecimiento, innovación y expansión, esta historia inició viajando. Tuvimos una crisis laboral y nos fuimos a viajar como mochileros por el sudeste asiático y ahí pues convivimos mucho, vimos otro mundo, otros sabores, tuvimos muchas experiencias de lo que es compartir los alimentos y volvimos con esa sensación a Colombia, con las ganas de querer hacer nuestra propia empresa. Y Alejo tenía ya las ganas de emprender y él fue el que también me sembró la semillita del emprendimiento. Y en ese viaje hablamos mucho también como de la forma que queríamos emprender, que era no hacer una empresa y ya, sino una empresa distinta, digamos, que desde el principio generara un impacto más allá que simplemente una utilidad, una rentabilidad. Esa idea, hacer empresa más allá de la rentabilidad, terminó convirtiéndose en el ADN de Alcahuete, una marca que no solo quiere vender snacks, también quiere generar impacto. Yo creo que es una apuesta a una alimentación distinta y a nosotros nos gusta verlo desde el impacto que genera. Cuando llegamos de ese viaje nos encontramos buscando, en la teoría de los negocios, busque un problema, plantee una solución que sea atractiva para el mercado y fue la malnutrición. En los periódicos salía el tema que lamentablemente todavía sucede de los niños en La Guajira muriéndose por desnutrición y en el otro extremo estaba el tema de la obesidad por una alimentación inadecuada. Entonces, en la mitad de ese problema está la malnutrición. Y lo que dijimos, vamos a hacer alimentos que impacten en ese punto. Hacerlo lo más saludable posible, pero que sin perder esa indulgencia. Ahí es un reto importante porque pues muchas veces, digamos, lo más saludable no es lo más rico. Esa ha sido una de sus apuestas, hacer productos más conscientes sin volver aburrida la comida. Hoy el término de alimentación saludable es muy personal y muy subjetivo. Obviamente se ha hablado de una alimentación saludable, balanceada, variada, nutritiva, lo más natural posible, ¿sí? Pero nosotros al ser productos, digamos, empacados, sí, como dice Alejandro, es lo menos procesado posible, lo menos artificial de alguna manera posible y con ingredientes de la mayor calidad. Cuando utilizamos azúcar, usamos panela y en unas concentraciones muy bajas que no marque sello. Cuando usamos edulcorantes, tratamos siempre de usar edulcorantes naturales, tipo stevia, lulosa, eritritol. Usar productos sin conservantes, productos naturales dentro de los ingredientes. Empezaron haciendo mezclas innovadoras de nueces en un momento en el que el mercado local todavía giraba entre maní, pasas y marañón. Pero emprender también es entender cuándo hay que cambiar el rumbo. ¿No funcionó? Funcionó en su momento, pero esa categoría, pues, sobre todo con los grandes, empezó a crecer de manera exponencial y también el nivel de innovación se vio un poquito truncado, ¿sí? Porque también era competir con precio, con productos, digamos, similares. Y ahí fue donde empezamos, ok, tenemos que entrar por otras categorías y diferenciarnos aún más. Llegaron las galletas, los snacks y después, en pandemia, las premezclas. Snacks de pan de yuca, almojábana, pan de bono, palito de queso. Y cuando empezó la pandemia, pues nadie comía snacks, porque estábamos todo el tiempo encerrados en la casa. Pero teníamos las materias primas ahí para fabricar y no se estaba vendiendo. Entonces estaba el boom de cocinar en la casa y hacer cosas y tomar fotos y subirlo a redes sociales. De meterse en la cocina de los consumidores de alguna manera. Sí. Entonces cogimos, y de eso se trata Alcahuete, coger recetas tradicionales y llevarlas a otro nivel, y cogimos algo a lo que todos estábamos acostumbrados, que es un pan de yuca, y lo volvimos sexy. Entonces, waffles de pan de yuca. Hoy tienen mezclas para preparar waffle de pan de yuca, pan de bono, almojábana, buñuelo y choclo. También fueron entendiendo hacia dónde iba el consumidor. Productos sin gluten. ¿Qué implica tener una planta sin gluten? Bueno, implica un compromiso muy serio con el consumidor.
de hacer un manejo de alérgenos muy específico, un reto en innovación para cambiar los productos que tienen gluten por productos sin gluten. Esto ha sido todo un proceso que nos ha tomado mucho tiempo, pero lo vamos logrando. Y hoy en día tenemos 700 metros cuadrados ya certificados sin gluten. Se nos creció mucho ese volumen. Les tomó un buen tiempo pasar de empacar productos en una casa a tener esta planta. Los papás, las abuelas, las novias, todos tenían que ayudar, porque era un proceso muy manual. Y bueno, es parte, yo creo que del emprendimiento familiar, y así arrancan las empresas y así arrancan siempre con la ayuda de los más cercanos. ¿Se quisieron rendir en algún momento, quisieron mandar todo lejos en algún momento o siempre han sido persistentes? Pues se habla de la montaña rusa del emprendedor. Entonces tú pasas de pensar que la sacaste del estadio y que la estás rompiendo a decir me voy a quebrar mañana. Y eso es todo el tiempo. Lo que pasa en el mercado, la competencia, todo desbalancea constantemente, y ahí es donde dicen que el emprendedor tiene que aguantar, querer mucho lo que hace y reinventarse. Tenemos muchas experiencias. Una muy fuerte fue cuando nuestro cliente más grande, al que le vendíamos el 70% de nuestros productos, se quebró y se retiró del mercado. Entonces perdimos el 70% de nuestras ventas, y tratar de pararse de ahí pues no es nada fácil, pero se puede. Pero en medio de esa presión constante, también decidieron construir una empresa que midiera su éxito más allá de las ventas. Por eso son empresa B certificada. Las empresas B buscan o miden el éxito a través de 3 frentes: el éxito económico, el éxito social y el éxito ambiental. Cada empresa obviamente establece su modelo y su enfoque de impacto. Nosotros trabajando en alimentos desde que empezamos fue nutrición, desnutrición. Y entre todo lo difícil, también han llegado momentos que les recuerdan por qué siguieron, como su primera exportación. Nuestra primera exportación fue un logro con el que nos soñábamos, y ese día que pudimos cargar ese camión y se fueron las estidas completas y saber que estás ya cruzando la frontera de Colombia y llegando a otros mercados, a otros países, a otras culturas, con los sabores nuestros, eso es muy satisfactorio y muy emocionante. Hoy ya están en Costa Rica, Aruba y Panamá. Y en Colombia sus productos ya están en grandes superficies, supermercados y pequeñas cafeterías. Pero cuando les preguntan qué es lo más satisfactorio, la respuesta no es una cifra, ni una góndola, ni una exportación. Uno, hacer un negocio con tu mejor amigo, y verte todos los días y llevártela bien y discutir como es natural, pero siempre saber que son temas del trabajo y que más allá está la amistad, eso es muy, muy satisfactorio. Crear empleo, ser responsables ya de más de 60 familias que trabajan con nosotros, eso pues nos llena y es lo que nos motiva a seguir adelante. Coincido con el tema del equipo, digamos, crear un equipo que de pronto está más loco que tú para montarse en esta vaca loca y hacer lo que estamos haciendo, y ver también, digamos, el impacto que estamos generando. Hoy tenemos 200 niños apadrinados en Cartagena, y verlos allá y, digamos, ver el impacto que estamos generando en las familias, en los niños. Para mí, digamos, cada vez que voy a hacer esas visitas de la fundación, digamos, me recuerda por qué empezamos y como el propósito más allá de las ventas y todo eso. Y tal vez por eso, cuando hablan de Alcahuete, Si Alcahuete fuera una persona con una personalidad, ¿cómo la describirían? Como Andrés. ¿Y cómo es Andrés? Uy, esa pregunta está buena. No, yo diría, Alcahuete es una persona descomplicada, extrovertida, amable, cálida, juguetona, chistosa, pero muy consciente del bienestar, ¿sí? Y de hacer el bien en sus acciones, en su actuar, y en los demás. 11 años después siguen creciendo. Pasaron de empacar 1.000 unidades al mes a sacar hasta 1 millón de unidades mensuales al mercado. El 15% de sus ventas del último año viene de productos nuevos. Hoy en día transformamos entre 80 y 150 toneladas de producto al mes. Eso está dependiendo del formato, estamos hablando entre 500.000 y 1 millón de unidades mensuales al mercado. Y a pesar de los errores, las dudas, las crisis y los logros, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Emprender en Colombia, sí o no? Siempre sí, es difícil, podrían haber políticas y un entorno más favorable que ayudara
a que esas ideas se mantengan en el tiempo. ¿Qué le dices al que quiere emprender hoy? Mucha determinación, mucha confianza en su idea, como dice Alejandro, es de aguante, y capacidad, digamos, de recursividad, ¿cierto? Siempre va a haber obstáculos. Un buen socio, importantísimo. Y, digamos, yo diría, validar su idea, digamos, en un ambiente controlado o en un entorno controlado antes de escalar. Es importante equivocarse. Tal vez el error es enamorarse mucho de las ideas. O si uno ve que la cosa no es por ahí, ser capaz de corregir rápidamente el rumbo y tratar nuevamente por otro lado. Pero de los errores aprendemos y eso nos hace fuertes.